Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas capítulo 3, desde el versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconice, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta el versículo 6. Si vemos aquí como Lucas es una persona que muy detallista, ¿no? Para que se entienda lo que él está diciendo y que se sepa que lo que estoy hablando es en un tiempo histórico del cual existió, ¿no? Él narra primeramente quiénes eran gobernador en las diferentes provincias. Entonces, ¿qué es lo que él está tratando de hacer entender esto? Que lo que yo estoy mencionando está ocurriendo en un tiempo de la historia. Entonces, ninguna persona puede negar que conozca la historia, que lo que ocurrió en ese tiempo era un tiempo real. No era una fantasía, se me ocurrió o alguien, sino en qué tiempo estaba ocurriendo. Y menciona quién estaba gobernando, quién estaba administrando, quién era sacerdote, cómo estaba en ese momento el país. Entonces se dan cuenta que este hombre Lucas seriamente está tomando su libro, lo está haciendo seriamente. No es una persona que se basaba en simples comentarios, me dijeron. Él está investigando cuidadosamente quién era en ese tiempo gobernador. Estamos hablando ya en el tiempo de que Juan el Bautista estaba bautizando, muchos años atrás, antes de Lucas. Entonces, él, para que el lector, para que su amigo Teófilo pueda captar, esto que te estoy contando ocurrió exactamente en este tiempo, el tiempo en que tal persona era gobernador, tal persona era tetrarca de esta región, y como sacerdote estaban Anás y Caifás. De esa manera, nada. Yo creo también que por nuestra parte, nosotros, si queremos realmente ser personas que estamos confiados, que tenemos nuestra base en la palabra, entonces es importante también que todas las cosas que creemos o que decimos que creemos, la fundamentemos con la palabra, investigando. Esto de dónde vino, esta doctrina que, por ejemplo, yo creo realmente salió de la Biblia, o de dónde apareció, quién fue el que habló primero de esto, fue algún hombre o salió de la Biblia. Hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que investigar, que aclarar. La vez pasada, nosotros con mi hijo estábamos estudiando, ¿no? De dónde salieron las diferentes dogmas y creencias que tiene, ¿no? el catolicismo.
catolicismo de Roma. Entonces ellos se sorprendieron de dónde había aparecido el creer en esto, el creer en esta adoración, creer en la encarnación, la Inmaculada Concepción y otras cosas, ¿no? Se sorprendieron, ¿no? Parecía que nunca eso, parecía que eso era de Dios, pero al mirar, al estudiar, a analizar los años, que tal papa dijo esto, tal papa en el año tanto dijo esto, nos dimos cuenta que todo era creación de hombre. ¿Será que muchas de las cosas que nosotros creemos también, ¿no? Que nosotros fundamentamos, esta es mi creencia, yo creo en esto, realmente vinieron de la Biblia o salieron de alguna interpretación humana? ¿Será así? Pues por eso Lucas, para confirmar que lo que le habían predicado, que lo que le habían enseñado era realmente la palabra de Dios y era mensaje de Dios, él mismo volvió a investigar y a analizar. Y eso es bueno, eso es muy bueno, para poder realmente transmitir la verdad a las personas. Bueno, esa es nuestra función y nuestra tarea que tenemos que hacer, para que nunca más enseñemos cosas que no sea de Dios. Tal vez nos equivocaremos muchas veces, ¿no? Cometeremos muchos errores, pero lo importante es que tenemos ya el deseo de aprender y de conocer. Bueno, aquí Juan el Bautista empieza, ¿no?, narrando acerca de, Lucas, ¿no?, empieza narrando acerca de Juan el Bautista. Ves que ya cometemos muchos errores. Y el versículo 3 dice: y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Cómo sería que se predicaría el bautismo de arrepentimiento? Acá dice predicando. ¿Qué es predicando? Está enseñando, anunciando. Yo entré un poquito a curiosidad, ¿no?, en internet para saber un poco sobre esta palabra bautismo. No sé si averigüé bien. Creo que sí, porque son informaciones que salen de ahí. La palabra bautismo significa sumergir, pero hay más profundo. Por ejemplo, en original, el idioma original es baptizo, baptiza. Así es, baptizo. Bap significa sumergir y hizo acción o acto. Entonces, baptizo sería acto de sumergir, o sea, acción de sumergir. Y bautismo, ismo significa enseñanza o doctrina, es una enseñanza. Entonces, si bautismo quisiéramos interpretar bien, sería enseñanza o doctrina sobre sumergirse. Así sería. ¿Me entienden? Es una enseñanza acerca de sumergir. De sumergir, ¿qué es sumergir? Entrar adentro. En este caso, Juan el Bautista, ¿dónde estaba enseñando sobre el bautismo? En el río Jordán. Por eso cuando venían las personas, ¿el que hacía? Los bautizaba. La palabra bautizaba significa los sumergía dentro del agua. Hasta acá se entendió esta parte, ¿no? Del bautismo. ¿O no fue muy claro? ¿Fue muy claro? ¿Qué significaba bat? Y hizo acción, ¿no?, de sumergir. Y ismo, enseñanza. Por eso todas las partes donde sale ismo significa que son enseñanzas. El mormonismo, enseñanza sobre el mormón, ¿no? Catolicismo, enseñanza sobre los católicos, ¿no? ¿Qué había otro, no? Todos los ismos que hay, ¿no?, son enseñanza o doctrina de alguna cosa. ¿Nosotros de qué ismo seremos? ¿Qué ismo sabemos? Entonces, muy importante saber esto para entender qué es lo que hacía Juan el Bautista. Ahora, acá dice que él predicando el bautismo
del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿qué es lo que Juan Bautista hacía en ese momento? Él le estaba hablando acerca del corazón y le estaba anunciando acerca de quién estaba a punto de llegar, el Mesías. Entonces, la palabra arrepentimiento, también acá encontré, significa retornar o regresar o volver. Entonces, cuando decimos que estaba predicando el bautismo del arrepentimiento, significa que le estaba diciendo a ellos, tienen que regresar a Dios y para eso tienen que sumergirse. ¿Qué significaría sumergirse? Tienen que purificarse, tienen que limpiarse. En hebreo también existe una palabra, en hebreo, en el idioma hebreo, similar a bautismo o al bautismo. Se llama la palabra tevilá. Y la palabra tevilá significa purificarse o sumergirse. Purificarse o sumergirse. Es muy importante entender este punto. Eso es lo que Juan Bautista hacía. Cuando Juan Bautista salía en el desierto a llamar a las personas, retornen a Dios, regresen a Dios. Se habían apartado ustedes de Dios. ¿Cómo es que las personas se habían apartado de Dios? ¿Qué es lo que habían dejado para apartarse de Dios? ¿Qué cosas habían abandonado de ellos? ¿Cómo Juan Bautista podía saber que ellos habían abandonado a Dios? Porque ellos estaban viviendo fuera de la palabra de Dios, fuera de las Escrituras. Entonces, cuando le dice retornen, le está hablando regresen a las Escrituras. Pero en este momento, ¿en qué estado ellos están? Al haberse alejado de la Escritura, haber vivido como el hijo pródigo, ¿no? En el lugar muy lejano. ¿En qué estado él estaba? Un estado de inmundicia y suciedad. Entonces ellos tienen que venir con un corazón de quiero dejar esta inmundicia, quiero abandonar esta inmundicia. Con ese corazón tienen que llegar, ese corazón tienen que tener. ¿Me entienden? Ese era el llamado que Juan Bautista les estaba haciendo. Ahora vamos a seguir leyendo a ver qué dice aquí. Para bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que una persona, para que sea perdonado su pecado, ¿necesita o no necesita arrepentirse? Ahí es la pregunta. ¿Necesita o no necesita? Necesita. Si no se arrepiente una persona, si no tiene en su corazón el arrepentimiento, ¿pueden ser perdonados sus pecados? Entonces la pregunta sería, ¿y por qué? Porque ¿qué es arrepentimiento? ¿Qué sería el arrepentimiento? Volver a Dios. Entonces, ¿qué sería no arrepentirse? No regresar. Entonces, ¿cómo si no regresa a Dios, cómo pueden ser perdonados sus pecados? Está escrito en la Biblia, deje el impío su camino, Isaías 55, ¿no? Deje limpio su camino el hombre inicuo, sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Entonces da un requisito: deje su camino, sus pensamientos y vuelva, retorne, regrese a Jehová y él será amplio en perdonar. Nosotros, por ejemplo, si alguien no se arrepiente, alguien nos hizo algún daño ante nosotros, ¿no? Alguien se portó mal con nosotros, cometió algún pecado contra nosotros, pero no se arrepiente esa persona de lo que ha hecho. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Nosotros tenemos la capacidad también de no perdonarle. Sí, que podemos o no podemos perdonarle. Sí. Alguien nos hizo algo malo y no se arrepiente de lo que hizo. Nosotros, bueno, como no te arrepentiste de lo que hiciste, yo no te voy a perdonar. Nosotros tenemos esa capacidad. No debemos. ¿Me entienden lo que estoy hablando, no? Por ejemplo, este hermano hizo algo feo contra mí. Feo, pero no se arrepiente. Dice, no me arrepiento de lo que hice. Entonces, cuando él me dice así, no sé, yo no te voy a perdonar nunca. ¿Yo puedo decirle así? No. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? A la persona que pecó contra nosotros, pero no se arrepiente, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarle. Nosotros tenemos que perdonarle. Pero en el caso de Dios, vamos a poner en el caso de Dios. En el caso de Dios, si una persona pecó contra Dios, pero no se arrepiente,
¿Puede ser perdonado? ¿Ah? No puede ser perdonado. ¿Ven la diferencia? ¿Se ve la diferencia? En el caso de Dios, Dios no le puede perdonar si no se arrepiente. Entonces uno piensa, ¿y por qué nosotros sí tenemos que perdonarle? ¿Por qué Dios sí? ¿Qué injusticia? Porque hay que entender una cosa. Nosotros, ¿cómo calificamos generalmente a la persona? ¿Cómo le calificamos? ¿Cómo le medimos? Generalmente le medimos de acuerdo a la apariencia, de acuerdo a nuestro parecer. Así le medimos. Yo pienso que esa persona hizo mal contra mí, yo creo que está mal y yo por eso no quiero perdonar, porque yo pienso así. Pero ¿será que hay alguien que puede, de acuerdo a su apariencia, fingir delante de Dios? ¿Hay alguien que puede decir, no, yo ya me arrepentí ya, Dios, y Dios no darse cuenta? ¿Eh? ¿Dios se va a dar cuenta o no? Dios puede darse perfectamente cuenta si una persona tiene arrepentimiento falso. ¿Me entienden? Arrepentimiento no verdadero. Pero nosotros no. Creemos muchas veces que sí. No, pero no me arrepentí. ¿Sabes? Ya no me arrepentí. Un te lo me arrepentí. No, pero igual no perdonamos. Ay, no me arrepentí ese ave de rodillas. No perdonamos. Ay, no me arrepentí. Nosotros somos así, ¿no? Duros somos. Entonces Dios sabe de nuestro corazón. Ustedes se dieron cuenta que la palabra ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Estaba escrito así, ¿no? Si alguien te da uno en el ojo, así, ¡pum! ¿No? O tenés que darle en el otro. Pero vamos a pensar un poco, ¿no? Atiendan lo que iba a decir. Si yo le doy a alguien, por ejemplo, ahí ella no hizo nada contra mí. Nada. No estamos discutiendo en nada. Entonces de repente yo, ¡pum!, le doy uno. Entonces, ¿qué quiere hacer ella? ¿Eh? ¿Ustedes creen que ella quiere devolverme de la misma manera que yo le di o más fuerte? Más fuerte, ¿no? Y ella me va a dar así como yo de repente nomás, o con ira y furia. Por eso sería entonces realmente ojo por ojo. No. Ella ya estaría haciendo diferente. Ella... Por eso muchas veces cuando uno le pega a uno, el que quiere responder, ¿cómo le pega? Más fuerte quiere dar. Por eso realmente vuelve el otro. Por ejemplo, si uno le pega a uno, ¡pam!, así, más fuerte te da. Y por eso el otro le responde y ya hasta que uno muere. Termina la muerte. Por eso muchas personas malinterpretan, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Eso Dios quería explicar para que nosotros seamos justos. Pero nosotros no tenemos esa justicia en nuestro corazón. Por eso Dios dijo, mas yo digo, si alguien hace algo contra ti, déjame. No le responda. No, déjame más. Así explicaba Jesús. Porque nuestro corazón no está capacitado para realmente hacer justicia. Dios por eso nos enseñaba así. Por eso es que nosotros tenemos que dejarnos en manos de Dios. Él sí puede hacer justicia. Esto tenemos que ir aprendiendo poco a poco, conociendo la palabra. Bueno, entonces, Dios necesita que el hombre se arrepienta para perdonarle sus pecados. Si no se arrepiente, no puede ser perdonado. Requisito fundamental. ¿Qué es arrepentirse? ¿Quién puede arrepentirse? ¿Cuándo una persona puede entender que necesita arrepentirse? Cuando alguien le muestra, estás lejos de Dios. Cuando alguien le hace entender, estás viviendo fuera de la guía y la misericordia de Dios. Entonces esa persona se da cuenta, estoy en pecado. Vivir alejado de Dios, ¿qué significa? Estoy viviendo en pecado. Si se da cuenta de eso, va a entender que para que sus pecados sean perdonados, tiene que volver a Dios. Simple, ¿es simple o no? El ser perdonado los pecados es simple. Vuelve a Dios, vuélvete a mí, porque yo te redimí, dice. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Pero no quiero volver, no quiero volver. Entonces, aunque yo te redimí, tus pecados no pueden ser perdonados. Eso la Biblia está explicando. Pero realmente, la gente quiere arrepentirse. Cuando escuchan la palabra, hermano, tienen que arrepentirse, ya le molesta. ¿Por qué se nos dice así? ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué se piensa él? Ya empieza a sentirse malo, ya empieza a odiarle. Hermano, hay que arrepentirse. Tenemos que arrepentirnos. Ya no le gusta, ya no. Mejor digo, no, se siente mejor vivir así, ¿no? Pero la Biblia así explica. Bueno, continuemos.
como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esta palabra que está escrita en el libro de Isaías, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que Juan Bautista, recordándose de esta palabra que salió en el libro de Isaías, que el profeta Isaías dijo, quiere hacer entendernos? Había una costumbre entre el pueblo de Israel y entre otras naciones también, y creo que actualmente también. Cuando va a llegar una persona importante a un pueblo, a un lugar, una autoridad, generalmente la gente de la ciudad, del barrio, ¿qué trata de hacer con el ambiente? ¿Qué trata de hacer? Arreglar, limpiar, por ejemplo, asfalto. Si hay mendigos en la calle, sacarle todo, ¿no? Porque cuando venga la autoridad, tiene que estar bien preparado. ¿Entienden? ¿No? Entonces, si hay bache, justo donde va a pasar el carro presidencial, enorme bache, rápido la municipalidad venía a ponerlo. Van a venir todo, va a pintar la pared, está todo escrito ahí, cosas, va a pintar todo. Así se preparaba también antes, cuando iba a llegar una gran autoridad, una persona muy importante. Entonces Juan el Bautista está mencionando un texto de Isaías. ¿Por qué? ¿Será que alguien importante está a punto de llegar? ¿Alguien especial está a punto de llegar? Entonces, en este sentido, ¿a qué se estaría refiriendo Juan Bautista cuando habla, ¿no? Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Jehová. ¿A qué se estaría refiriendo? Arreglen las calles, solucionen los problemas que hay ahí. ¿Será que se estaba refiriendo al ambiente o a la vida de cada persona? A su vida, a nuestra vida. Sí. Juan el Bautista estaba preparando a la persona para que reciban ¿a quién? Al Mesías, al Rey de Reyes. Entonces, si a un rey mundano, a un rey del mundo, tanto se hacía así para recibirle, imagínense nada más y nada menos que al Rey de Reyes. ¿Cómo se prepararían ustedes si va a venir una autoridad grande en su barrio, en su casa? Así nomás, con la ropa de trabajo, así nomás. No, bien preparado, bien arreglado. Juan Bautista estaba diciendo también. Entonces, con eso, ¿qué le está haciendo entender a la persona? ¿Qué tipo de vida ustedes están llevando? ¿Qué tipo de corazón están teniendo? Tienen que empezar a darse cuenta que realmente se habían apartado, alejado de Dios. El Rey de Reyes, el que va a gobernar sus vidas, está a punto de llegar. Entonces, si ellos están descubriendo, nuestra vida es un desastre, nuestras calles son desastres, nuestras paredes están desastres, entonces, ¿qué harán? Van a cambiar. Van a empezar a darse cuenta, estamos mal. Por eso venían a Juan el Bautista. Venían a él. ¿Me entienden? Sigamos leyendo. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya imagínense, llega la gente. Ya cuando Juan Bautista habla, preparen su vida, preparen su camino, preparen sus corazones. Ustedes se habían apartado de Dios. Estaba predicando el bautismo, el arrepentimiento. Tienen que sumergirse una vez más a las cosas de Dios. Tienen que entrar en profundidad con Dios. Le estaba haciendo entender que el juicio, la sentencia, el Mesías está llegando. Entonces mucha gente, ¿cómo reaccionaba? Se asustaba. Entonces ya llega el Mesías, tal vez él es el Mesías. Mucha gente sabía, tenía conocimiento de qué iba a pasar. Entonces se acercaban toda clase de gente, ¿o no? Nosotros, por ejemplo, empezamos a salir a la calle. El juicio final se acerca, arrepiéntanse. Hace mucho, ¿no? Alguna persona, hoy en día ya casi no, pero en la antigüedad, cuando se hacía así, la gente se acercaba a todo. Lloraba, clamaba. Pero ¿vieron ustedes cuando se anunciaba que en el 2012 iba a venir el fin del mundo? Echale, porque bíblico, el doctor tiene que quedarse afuera. Echale.
¿Me entienden? Una persona cuando se anunció que iba a haber fin del mundo en 2012, ¿cómo se sintieron? Se sintieron muy mal, muy quebrantados. De la misma manera, cuando Juan Bautista empezaba a tocar la vida sucia de la gente, ¿cómo ellos se sentían? Se sentían muy mal. Ay, yo no estoy viviendo mal. Entonces venían todos, pero realmente no todos venían con el propósito de sumergirse en las cosas de Dios, sino que, a ver, ¿cómo? Yo no quiero que me alcance el juicio. Yo quiero que librarme de esto. Solamente tenían miedo de ese juicio. Realmente no le interesaba sumergirse en las cosas de Dios. Por eso cuando Juan Bautista veía a las multitudes, ¿qué entendía? Esto no viene por la palabra. Esto viene porque quiere que le vaya bien. Ojalá que no me alcance ese juicio. Ojalá si llega el Mesías y no, yo quiero escuchar qué tengo que hacer. A ver cómo tengo que hacer. Solamente venían por eso. Me captan, ¿no? Por tipo, o como para que no le vaya mal. Como para que le vaya bien. Una buena suerte. Tengo que irme a lo de Juan, porque si no, ya, tipo pensamiento. Por eso Juan, al verlos, a las multitudes, ¿qué le dijo? Oh, generación de víboras. ¿Qué es generación de víboras? Le está mencionando su antepasado. ¿Y quién era la víbora del antepasado? ¿A quién se refería? ¿Se acuerdan de alguna víbora terrible? A Satanás, ¿no? Que tendría su simiente peleando con la simiente de Dios. Tendría sus descendientes, su gente peleando con el pueblo de Dios, haciéndole guerra. Juan el Bautista ahora estaba viendo a esa generación. Ustedes son generación de víboras. Y la característica de la generación de víboras generalmente es que las víboras andan por la tierra, ¿no? Por la tierra. Significa que pegado a la tierra. Entonces, ¿cómo distinguimos nosotros las generaciones de víbora actualmente? ¿Cómo podemos distinguir? ¿Qué le gusta a la víbora? La tierra, ¿no? Pegarse por la tierra. Feliz estar con la tierra. Y normalmente cuando vos prendes fuego en algún lugar donde hay víbora, ¿qué hacen las víboras? Corren, ¿no? Primero en correr son. Apenas siente el calor, ¡pum!, corren. Acá está ocurriendo igual. Cuando se empieza a anunciar, va a haber juicio. Las víboras son las primeras que... ¿Por qué? Porque le interesan las cosas de Dios. No, solamente quieren proteger su vida, proteger su bienestar. Por eso cuando empieza una persona a hablar el juicio, van al infierno, al pecado, algunos se asustan, algunos, yo no quiero. Salen, quiere huir el juicio, pero no quiere sumergirse en las cosas de Dios. Y un ratito, ¿no?, cuando calman las aguas, vuelve otra vez a arrastrarse por la tierra. ¿Cuál es la característica de Satanás con la palabra? Satanás también usa, ¿no?, la palabra de Dios, pero usa con otro propósito. ¿Con qué propósito usa Satanás la palabra de Dios? Con el propósito de alejarnos de la verdad. Por eso, ¿cuál es la característica que los descendientes o la generación de víboras utilizan también la palabra de Dios? Siempre utilizan pedacitos. Aquí un pedacito allá. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con el diablo? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondía con la palabra. De repente, Satanás también, pero también en tal parte dice que los ángeles te sostendrán, saliendo del contexto. Así que pruébale, arrójale. Muy diferente es que vos estés ahí en un lugar alto y alguien venga y te empuje. Y otra cosa es que vos mismo, bueno, voy a tirarme. ¿Es diferente o no? Pero Satanás saca esa parte y le hace entender, a ver, pruébalo. Entonces el diablo tiene esa característica. Usa algunos versículos que ni tienen sentido más arriba, no tienen sentido si lo lee completo, pero lo utiliza para decir otra cosa. Esa es su característica. Entonces ya podemos distinguir las víboras. Y cuando Juan el Bautista se encuentra con esa persona, los distingue muy bien. Porque Juan el Bautista conocía muy bien la palabra de Dios y distinguía muy bien.
¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Le pregunta. ¿Quién nos enseña a nosotros a huir de la ira venidera? ¿Quién nos puede enseñar esas cosas? ¿Quién? ¿Satanás? ¿Quién? Dios. ¿Cómo? Con su palabra. Yo quiero huir de la ira venidera. Yo quiero escapar del juicio que se está acercando. Bueno, yo tengo que volver a Dios. Acá está en la generación de víbora. ¿Quién le dijo a ustedes para escaparse de la ira venidera? Si está hablando Juan Bautista. Estamos hablando de Juan Bautista acá. Cuando digo acá, me refería a este tema, no acá. No. Acá no hay víbora. Sí, yo creo. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Si realmente ustedes son llamados por Dios, si Dios les está enseñando a huir de la ira venidera, significa que su palabra está llegando a su corazón. La palabra de Dios está llegando a su corazón. Él le está enseñando. No es simplemente un susto, ni un miedo, ni un... Cuidado. Él está tocando sus corazones. Entonces, ¿cuál sería la prueba de que Dios está enseñándole a huir de la ira venidera? ¿Cuál sería la prueba? Y acá dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Así está escrito. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si realmente Dios es lo que te está sacando de huir del castigo eterno, del juicio que se acerca, entonces debe verse en tu corazón o en tu vida frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo aparece un fruto? ¿O de dónde sale un fruto? El fruto sale de un árbol. Antes de que exista ese árbol era una semilla. Se sembró la semilla, el árbol creció y después dio fruto. Si la semilla que nosotros hemos recibido era la semilla de la palabra de Dios, era la enseñanza de la palabra de Dios, y es la palabra de Dios que me hizo salir del mundo pecaminoso en que estaba viviendo, entonces este árbol va a ser un buen árbol, un árbol que da buenos frutos. Amén. Ahora, si la semilla no era una semilla original, era una semilla mezclada. Hay semillas mezcladas hoy en día. Hay semillas hasta falsas, ¿no? Según la ley de Dios, según la escritura, es bueno mezclar la semilla. O sea, la ley de Dios permite mezclar dos semillas y sembrar juntos, hacer mezcla. ¿Permite o no permite? ¿Permite? No permite. No, eso es transgresión. Es un pecado. Entonces, ¿qué es la semilla? ¿Qué entendemos por la semilla? La palabra. La palabra es la semilla. Entonces, la semilla, ¿dónde se siembra? Se siembra en la tierra. Si es una semilla buena, pura, sin mezcla, el árbol que salga va a ser bueno y el fruto que tenga va a ser bueno. Pero si es una semilla mezclada, ya se mezcló, entonces el árbol que salga va a ser un árbol medio raro. Y los frutos, medio Dios y medio mundo. Así va a ser. Así va a ser. Por eso, si la enseñanza que yo recibí es pura y bíblica, netamente de Dios, la vida que yo tenga, ¿cuál va a ser? Una vida pura, netamente de Dios. Pero si la enseñanza que yo recibí es medio Dios y medio mundo, mi vida va a ser igual, ¿no? Un poco de mundo, un poco de naranja, un poco de pomelo, un poco de todo, un poco de poco. No va a ser algo puro. Y eso no es correcto. Eso no sirve. Por eso le estaba hablando Juan Bautista así. Realmente, si ustedes están recibiendo, se están sumergiendo en la palabra, debe haber frutos dignos de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué era? ¿Qué era arrepentimiento? Volver a Dios. Entonces, al volver a Dios, ¿cuáles serían los frutos? La vida de la persona empezaría a cambiar, empezaría a tener otro estilo, otra manera, otro pensamiento. No puede ser que una persona que está arrepentido del mundo donde ha estado esté viviendo igual o peor. Eso no existe en la palabra. Juan Bautista le está hablando. ¿Es un buen predicador Juan Bautista? ¿Los está preparando o no a la persona? Esa es una buena manera de prepararle a la persona para que venga la salvación a sus vidas. Después, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos,
tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Muchas personas, eso es muy importante, en vez de tener frutos dignos de arrepentimiento que produciría realmente, si estaría regresando a Dios, se jactan en que, no, yo soy descendiente de Abraham, o yo soy descendiente de Isaac, o yo soy de tal lugar, de tal... Se jactan de algún lugar, o de alguna congregación o denominación, o qué sé yo, de algún texto de la Biblia. Buscan algo para justificar que son de Dios. Dicen, no, sé de Dios, a punto. Pero no se fijan si la vida que está llevando es realmente una vida digna de arrepentimiento. Que realmente hubo arrepentimiento. ¿Me entienden, no? Hasta acá. O sea, hay muchas personas, ustedes son así, no, somos cristianos, no, gracias a Dios somos cristianos, no vivimos muy bien delante de Dios, no somos como los otros que van a la iglesia, una vez pecamos, hacemos esto, pero somos cristianos, de que somos cristianos, de cuna somos cristianos. Somos de la congregación tal, fundada en el año tal, y estuvimos tal. Se basan en justificarse en estas cosas, pero no observan la vida que están llevando. ¿Cómo están viviendo? No, pero cualquiera, nadie lo ve perfecto. Y a esto Juan Bautista le está reclamando. ¿Se dan cuenta que es duro Juan Bautista? Nadie puede pasar nomás su barrera, ¿no? Es un buen preparador. Es un buen preparador del espíritu. Para que realmente el que verdaderamente tenga arrepentimiento sea presentado a Jesucristo. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Otra vez menciona árboles. Los árboles en la Biblia representan las personas. ¿Qué representan los árboles? El hacha, el juicio de Dios, ya está puesto para cortar a la raíz. ¿A quién le va a cortar? Todo árbol que no da buen fruto. ¿Cuál sería el árbol que no da buen fruto? Un árbol que no se sembró una buena semilla. Se sembró una semilla transgénica, una semilla química o una semilla que no es pura. Entonces el árbol no va a ser puro también. ¿Entienden? Dios puede distinguirlo. Entonces uno debería de preocuparse. Oye, el hacha está puesta. ¿Y de dónde va a ser echado? A ver, ¿dónde me quedé? 9, ¿no? Los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, dice. Va a ser echado en el fuego. Si el árbol representa a la persona, el fuego, ¿qué representará? El juicio de Dios. El juicio venidero. Eso representa. Entonces, muchas personas podrían, ¿cómo estoy yo viviendo? Mis frutos son verdaderos o malos, así. Entonces, ¿cuál sería la tranquilidad de una persona? Gracias a Dios, la semilla que yo estoy recibiendo es puramente la palabra de Dios. Por eso esto tiene que tener muy en cuenta. Yo estoy recibiendo la palabra pura o mezclada. Por eso, como le hablaba al principio, Lucas, aunque fue instruido por Pablo, aunque pasó muchas cosas con Pablo, para enseñar y para confirmarle a Teófilo, él decidió investigar cuidadosamente y profundamente este tema. ¿Era importante o no? Era muy importante. Sí, nosotros también tenemos que agradecer que Dios nos permite en este tiempo profundizar en la Biblia. No tiene que una persona, miren, no tiene que una persona al hablar así, al leer estas cosas, ¡ay, yo tengo miedo! ¡El fuego! No, más bien tiene que pensar, la palabra que yo estoy recibiendo es palabra pura o palabra mezclada. Más bien, eso debería de pensar. Pero muchas personas al revés. ¡Ay, yo tengo! Como víbora. Cuando empieza a escuchar fuego, corre. Ya se asusta. ¿Sí o no? Así hace la víbora. La víbora empieza a escuchar infierno y vendrá y... Las víboras así. El que tiene fruto, el que tiene arrepentimiento verdadero, profundiza en la palabra. Quiere oír más. A ver, quiero saber más. Quiero entender más. Que Juan el Bautista le está preparando nada más y nada menos para encontrarse con
el Mesías. Con el Mesías. Quiero aprender más, quiero saber más acerca de esos que van a ser cortados. Quiero saber cuáles son sus características, ¿por qué? ¿Por qué sus frutos no son dignos? Quiero saber más. Eso debería ser nuestro corazón. Oh no, yo no quiero más escuchar esto porque ya me asusta. ¿Así? Entonces, éramos víboras. Seguimos en la generación de víboras. Bueno, nosotros estamos convencidos, yo estoy convencido de que la palabra que hemos recibido es puramente la palabra de Dios. Amén. Sí, por eso no se preocupen. Si ustedes están escuchando palabra verdadera, sí o sí, el fruto que den tiene que ser fruto bueno, fruto realmente agradable a Dios. Es importante qué estamos escuchando, qué palabra estamos escuchando. Si estarían escuchando, hermanos, no importa si pecamos, si vivimos así, Dios ya nos ama a todos, Dios nos ama a todos. Ahí entonces tienen que preocuparse, deberían de preocuparse, porque su corazón va a tender a eso. No, pues Dios ya sabe lo que somos malos, así que si hacemos las cosas malas, no hay que preocuparse, Dios ya sabe. Si empezaríamos a escuchar esas cosas, ahí sí. Por eso, mientras más fuerte sea Juan el Bautista, mejor. Mientras más duro sea Juan el Bautista, mejor. Significa que estas personas son benditas delante de Dios. Después dice, ¿dónde me quedé? En 9, ¿no? Termina con la palabra fuego. Y fíjense lo que pasa cuando se habla del fuego y de se van cortados. La gente ya reacciona, ¿no? Reacciona. Y quiere saber qué tiene que hacer. Entonces es difícil saber qué hay que hacer. Juan el Bautista le complicó mucho la vida a la gente. No, miren lo que le dice. Le atiendan muy bien también ustedes. 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esto es algo, qué palabra más profunda, qué cosa más, qué misterioso, ¿no? qué sabiduría, es algo muy difícil de entender. ¿Qué les parece? O fácil. Entonces, qué difícil es el salmo, qué difícil entenderle a Dios. ¿Por qué a una persona le da así? ¿Por qué? Nunca se ha arrepentido. Entonces, nunca ha regresado a la palabra, a la escritura. Por eso cuando empieza a escuchar esto, le es difícil. Después, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y les dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Qué era la profesión de los publicanos? Cobrar impuestos, nada más y nada menos que a su pueblo. Entonces, esto por la ley no está permitido. Por la ley de Moisés no está permitido que uno cobre impuestos para otro pueblo, ¿entienden? Para otra nación. Eso era un pecado terrible. Pero nos damos cuenta que Juan no le responde desde ese punto. No es que le digan, la ley dice así, porque Juan estaba también convencido de que en ese momento ellos, ¿cómo estaban viviendo? Bajo poder de Roma. Por su pecado ellos habían quedado bajo poder y autoridad de Roma. ¿Y eso quién permitió? Dios permitió. Dios mismo permitió eso. No era algo que está escapado de Dios. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué le responde Juan a los publicanos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No les dijo, no cobren impuestos. ¿O sí les dijo? No les habló nada de cobrar impuestos, sino, no exijáis más de lo que está establecido. Porque normalmente Roma le encomendaba a una persona, bueno, vas a cobrar 100,000 guaraníes mensuales a todo el mundo. Pero ellos cobraban 200 o 300 más. Y si no pagaban, le enviaban a la cárcel. Así muchos judíos se enriquecían a costa del pueblo, cobrando muchos impuestos. Y eso actualmente continúa. Eso no ha cambiado mucho. Siguen haciendo la gente lo mismo. Entonces, una persona
tiene que saber, ¿no?, si lo que está ganando es lo que realmente conviene, ¿no?, o le está robando a una persona. Eso es muy importante entender. Eso es difícil de entender. Una predicación muy profunda está haciendo Juan Bautista. No, algo muy sencillo que para el que no se ha arrepentido sería imposible de entender. No, yo no entiendo esto. Por eso empezamos de arrepentimiento. Continuemos. Después, 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Extorsión es como, si no me pagas, no te cuido, algo así. Yo soy soldado y tengo el poder de llevarte preso o de hacerte daño, así que págame, para que, como dice la mafia, para tu protección, ¿no? La mafia viene y cobra por protegerle de ellos mismos. Muchos soldados hacían así. Había muchos judíos ricos, ellos le amenazaban: si no, nosotros le vamos a acusar a ustedes de sedicioso, de esto, y le vamos a llevar preso. Esto actualmente ocurría también, ¿no? En nuestra época eso ocurría. Mucha autoridad, mucha policía así hacían. Militares también. Juan Bautista les decía: no hagan esas cosas. También, generalmente los policías militares hacían estas cosas porque no se conformaban con lo que se les pagaba. Siempre en toda la historia a los soldados se les ha pagado poco. Pero Juan Bautista, ¿qué le dice? Confórmense con su salario. Juan el Bautista, ¿qué tipo de persona era? ¿Cómo él vivía? ¿Cómo era su vida? Él se preocupaba por el día a día, se preocupaba por qué iba a vestirse, qué iba a comer, los impuestos, algo. No. Solamente él se preocupaba por conocer cada día la palabra. Por eso él estaba en el desierto, escudriñando, analizando, trabajando para Dios, porque él esperaba otra vida, no es esta vida. Entonces él no tenía problema de decir: confórmense con lo que gana, porque yo no tengo nada y vivo feliz. Vivo feliz. Tengo mi piel de camello. Todos los días él su vestimenta, ¿cuál era? Su piel de camello, parecía fotografía. ¿Saben fotografía? ¿No? Todos los días la misma ropa, le dicen fotografía, ¿no?, a las personas. Juan Bautista: bueno, tengo que salir. ¿Dónde está mi piel de camello? Se ponía, salía ya. Quería comer miel silvestre, ahí comía. Langostinos, así, comía. Feliz era. Se iba en el Jordán, se bañaba, después descansaba, dormía, y en sus ratos de meditación estudiaba la Escritura. Juan Bautista no era solamente un loco por la calle que gritaba así. Él era un estudioso de las Escrituras. Por eso podía hablar lo que el profeta Isaías decía. Por eso podía mencionar todas estas cosas. Todo lo que Juan Bautista está mencionando son lo que está escrito en la ley de Dios. ¿Qué le está enseñando a las personas? ¿Por qué ustedes se habían apartado de Dios? Habían dejado la palabra de Dios. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan era el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Qué significaba bautizo? Acción o acto de sumergirle. Él estaba haciendo una acción de sumergirle. Yo los bautizo a ustedes en agua. ¿Dónde le sumergía? En agua, en este tipo de agua. Entonces, vengan acá. Entonces ahí ellos salían limpios, puros, purificados. ¿Para qué hacían eso? ¿Qué era el propósito? ¿Qué era el objetivo? ¿Qué es lo que Juan el Bautista estaba queriendo hacerle entender al pueblo? Que se habían apartado de Dios. Ustedes tienen que regresar para sumergirse no solamente en esta agua, sino en el Espíritu Santo. Pero Él estaba invitándonos, le estaba llamándonos. Pero las personas que realmente se dan cuenta, venían a Él. Y ahí Él les explica: entonces tú eres el Cristo, porque Él les sumergía en agua. Hasta ahí era su poder. Pero ahí Él explica quién es el Cristo. Seguimos leyendo el 16, ¿no? Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno
más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Y siempre cuando nosotros vemos más poderoso que yo pensaba, ¿en qué sentido sería más poderoso que yo? ¿Cuál sería el poder de Juan Bautista? Actualmente vemos que Juan Bautista, por medio de su trabajo, ¿qué está haciendo? Está haciendo que la gente vuelva a Dios, vuelva a sentir realmente que necesita a Dios. Eso es un poder, ¿no? Es un poder. Pero tiene que venir alguien más poderoso. Él los sumergió hasta en agua. ¿Qué significa el que se sumergía en agua? Yo quiero recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede una persona bautizarse en el Espíritu Santo? El famoso bautismo del Espíritu Santo. ¿En qué Jesucristo, el Mesías, los va a sumergir a él? En la palabra, precisamente en la palabra. Van a ser sumergidos, van a profundizar su vida a través de la palabra. La palabra, ¿qué va a hacer en su corazón? Cuando vaya llegando la palabra en su corazón, ¿qué va a hacer? Va a empezar a purificar, va a empezar a limpiar. Entonces cuando el oro se echa, el oro se saca, ¿no? de la piedra, del lugar, para que quede puro oro, se echa en fuego. Y mientras va quemándose, todo lo que no es oro se quema. ¿Y qué queda? Solamente el oro puro. Increíble, ¿no? Nosotros cuando ponemos todo material, hierro, cobre, no sé, hasta bronce, otro, en un lugar y empezamos a echarle fuego, con mucho fuego, todo se termina. Pero el oro queda, ¿no? El oro queda bien puro. Dios, a través de su palabra, a través de su evangelio, a través de la palabra que Jesucristo iba a traer al corazón de la persona, quería dejar nuestro corazón puro, como el oro. Por eso tenía que sumergirnos. ¿Dónde? En Espíritu Santo y fuego. Es la misma cosa. Espíritu Santo y fuego. Amén. Por la gracia de Dios, nosotros podemos ver que si nosotros vamos estudiando la Biblia con cuidado, ¿no? Dios nos va a abrir cada momento el entendimiento. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.